Durante años nos hicieron creer que cualquier tipo de harina era mala, especialmente si vivías con prediabetes, resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. La recomendación era tajante: eliminar todo lo que tuviera harina porque eleva el azúcar. Pero aquí viene el primer gran error que cometen millones de personas: pensar que todas las harinas actúan igual en el cuerpo. Y es comprensible, cuando uno escucha harina, lo primero que viene a la mente es el pan blanco, las tortillas de harina, los pasteles, alimentos que sí pueden disparar los niveles de glucosa. Pero lo que pocos saben y que la ciencia moderna confirma es que existen harinas que no solo no suben el azúcar, sino que ayudan activamente a estabilizarla. No se trata de satanizar las harinas, se trata de aprender a diferenciarlas. Porque mientras algunas provocan picos repentinos de glucosa y te dejan con cansancio, hambre o somnolencia, otras contienen fibra, proteínas, grasas buenas y compuestos naturales que benefician directamente a tu metabolismo. Imagina seguir comiendo tus platillos favoritos, pero con ingredientes que nutren en lugar de descompensar. Harinas que no son moda ni marketing, sino herramientas clínicas reales, estudiadas y respaldadas por resultados. Eso es lo que vamos a descubrir juntos en este video. Pero lo más importante es esto: cambiar la harina que usas en tu cocina puede ser ese pequeño paso que inicia una gran transformación. Y no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas saber elegir. Prepárate, porque lo que viene a continuación te va a mostrar que algunas harinas pueden convertirse en tus mejores aliadas para recuperar energía, controlar el apetito y mejorar tu glucosa desde el desayuno. Y la primera harina te sorprenderá por su textura, su fibra y su impacto real en tu digestión. Vamos con ella. Cuando escuchas harina de coco, es fácil pensar que se trata de un ingrediente raro o de moda. Pero lo que poca gente sabe es que esta harina tiene un valor clínico real, especialmente para quienes quieren estabilizar la glucosa sin renunciar al sabor ni a sus comidas favoritas. La harina de coco es baja en carbohidratos, rica en fibra y se digiere lentamente. Esa combinación la convierte en un alimento funcional. Mientras que una harina refinada dispara el azúcar a los pocos minutos de comer, la harina de coco hace todo lo contrario. Ralentiza la digestión, retrasa la absorción de glucosa y mantiene la energía más estable durante varias horas. El resultado: menos subidas y bajones de azúcar, menos antojo a media mañana, más sensación de saciedad. Pero eso no es todo. Esta harina también alimenta a tu microbiota intestinal. La fibra que contiene actúa como prebiótico, nutre las bacterias buenas que producen compuestos antiinflamatorios, como el butyrato, que a su vez ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina. En otras palabras, cuida tu intestino y tu metabolismo al mismo tiempo. Además, no contiene gluten, lo que la hace ideal para personas con sensibilidad digestiva o inflamación intestinal. Tiene un sabor suave, ligeramente dulce, que te permite usar menos endulzante en tus recetas. Puedes agregar una cucharada a tu licuado, a tu avena o a una mezcla de hot cakes. Incluso se puede usar como espesante en sopas o batidos. Eso sí, hay un detalle importante: la harina de coco absorbe mucha agua. Por eso no se debe reemplazar la harina tradicional en proporción 1:1. Lo ideal es usar 1/4 de taza de harina de coco por cada taza de harina común y ajustar los líquidos o los huevos en la receta. Y ojo con las marcas: algunas añaden azúcar o conservadores. Busca siempre una que diga 100% harina de coco, sin añadidos. En consulta, he visto pacientes que solo con cambiar una parte de su harina blanca por coco redujeron sus picos de glucosa en semanas. No hicieron dieta extrema, solo tomaron una decisión inteligente. Y la siguiente harina no se queda atrás. Además de ser deliciosa, protege tu corazón y ayuda a controlar el apetito. Vamos a descubrirla. Cuando alguien escucha harina con grasa, lo primero que suele pensar es que no es buena para la salud. Pero aquí viene el giro: no todas las grasas son malas. De hecho, algunas son clave para estabilizar tu glucosa, reducir el apetito y cuidar tu corazón. Ese es el caso de la harina de almendra. Esta harina no es una moda. Es almendra molida en su forma más pura, sin aditivos, sin refinamiento y con todos sus nutrientes intactos. ¿Y qué contiene? Grasas monoinsaturadas, las mismas que han hecho famoso al aceite de oliva. Estas grasas actúan como aliadas naturales del metabolismo, ralentizan la absorción del azúcar y hacen que la insulina trabaje con mayor eficiencia. Pero eso no es todo. Cuando consumes un alimento con harina de almendra, el cuerpo lo procesa lentamente.
Eso significa que el azúcar entra poco a poco al torrente sanguíneo, evitando subidas bruscas y caídas repentinas. Es la diferencia entre sentirte lleno de energía por horas o tener hambre y cansancio una hora después de desayunar. Además, esta harina contiene magnesio, un mineral esencial que mejora la acción de la insulina en las células. Si alguna vez has sentido fatiga a pesar de tener buena glucosa, podrías estar bajo en magnesio y la harina de almendra puede ayudarte con eso. También es buena para el corazón. Ayuda a bajar el colesterol malo LDL y a subir el bueno HDL, lo que mejora la circulación y reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Esto es especialmente importante en personas con diabetes o prediabetes, donde el corazón necesita protección extra. Otra ventaja, sacia como pocas. Gracias a su combinación de grasa buena, proteína vegetal y fibra, esta harina envía señales al cerebro de que está satisfecho. ¿Qué significa eso? Menos antojo, menos picoteo entre comidas y menos ansiedad por lo dulce. En cocina es versátil, funciona muy bien en hot cakes, galletas, tortillas, panes rápidos e incluso para empanizar pescado o pollo. Tiene una textura suave, ligeramente húmeda y un sabor delicado. Lo ideal es usar entre 2 y 3 cucharadas por comida, ya que es densa en nutrientes. Eso sí, revisa bien la etiqueta. Algunas harinas de almendra están hechas con residuos del aceite extraído o con almendras tostadas que han perdido parte de su valor nutricional. Busca siempre que diga 100% almendra molida. Y si tienes sensibilidad a los frutos secos o antecedentes de alergia, consulta primero con tu profesional de salud. Además, como tiene grasa natural, se recomienda guardarla en un frasco hermético, en un lugar fresco o refrigerada para evitar que se oxide. He visto pacientes que solo con incluir un poco de esta harina en su desayuno cambiaron por completo su energía del día. Menos bajones, mejor humor, más claridad mental. Eso no es magia, es fisiología bien aplicada. Y lo que sigue es aún más poderoso, porque no solo regula la glucosa, también cuida tus arterias desde adentro. Vamos con la siguiente harina. Si hay una harina que ha sido subestimada por años, esa es la de avena integral. Muchos la asocian con desayunos de papilla o con remedios caseros de las abuelitas. Pero lo que poca gente sabe es que esta harina tiene un poder clínico real para controlar la glucosa y proteger el corazón. Y su secreto está en una fibra especial. Los beta-glucanos son un tipo de fibra soluble que al entrar en contacto con el agua en tu intestino forman un gel espeso. Ese gel ralentiza la digestión, hace que los carbohidratos se absorban más despacio y por lo tanto evita que el azúcar suba de golpe después de comer. En términos simples, te mantiene estable. He visto en consulta a personas que solo con sustituir una parte de su harina blanca por harina de avena integral redujeron sus picos de glucosa matutinos de 160 a 120 en cuestión de semanas. Y lo mejor, sin hacer una dieta extrema, solo cambiando la harina. Pero la avena no solo estabiliza el azúcar, también nutre. Contiene proteínas, grasas vegetales y minerales como hierro y magnesio. El cuerpo la reconoce como un alimento completo, no como una fuente vacía de energía. Esa es una diferencia clave. Además, alimenta tu microbiota intestinal. Los beta-glucanos funcionan como alimento para las bacterias buenas del colon, que producen compuestos como el butyrato y el propionato. Estos ayudan a reducir la inflamación, mejorar la comunicación entre el intestino y el páncreas y fortalecer el sistema inmunológico. Y cuando el intestino está sano, todo el metabolismo funciona mejor. ¿Te preocupa el colesterol? Esta harina también ayuda. Los beta-glucanos reducen la producción de colesterol en el hígado y limpian el exceso que circula en la sangre. También se ha visto que las personas que consumen avena integral con frecuencia presentan niveles más bajos de proteína C reactiva, un marcador clave de inflamación. Y hay un detalle que me gusta mucho compartir. La avena tiene un efecto positivo sobre el ánimo. Ayuda a la producción de serotonina, el neurotransmisor de la calma y el bienestar. Muchas personas me cuentan que al incluirla en su desayuno, duermen mejor, manejan mejor el estrés y sienten menos ansiedad por lo dulce. Ahora bien, no toda avena es igual. Para que conserve su beneficio debe ser integral, con su salvado y su germen intacto. Las versiones instantáneas o suaves suelen estar muy procesadas y pierden gran parte de su estructura natural. Así que siempre revisa la etiqueta, busca que diga harina de avena integral 100%, sin azúcar añadida ni saborizante. ¿Y cómo usarla? Puedes sustituir entre el 30% y el 50% de la harina de trigo en casi cualquier receta. También puedes mezclarla con otras harinas como coco o linaza para lograr una textura más suave y una digestión más lenta. Una receta fácil: 2 cucharadas de harina de avena integral, una pizca de canela,
chía y leche vegetal, desayuno completo, saciante y regulador. Eso sí, si notas inflamación o molestias, empieza con poca cantidad. La avena contiene una proteína que puede causar sensibilidad en algunas personas, aunque no es lo mismo que el gluten. En resumen, la harina de avena integral no solo es accesible y versátil, es un escudo natural contra los picos de azúcar, la inflamación y el desbalance metabólico. Y lo mejor, es fácil de incorporar a tu día a día. Pero espera, porque lo que viene ahora combina proteína vegetal con fibra funcional, ideal para cuidar tu músculo y tu azúcar al mismo tiempo. Vamos con la siguiente harina. De todas las harinas funcionales, la de garbanzo es probablemente la más sorprendente, no solo por su sabor ligeramente distinto, sino porque pocos imaginan que una leguminosa pueda convertirse en una herramienta tan poderosa para el metabolismo, pero lo es. Y tiene respaldo científico. La harina de garbanzo aporta algo que pocas harinas ofrecen: proteína vegetal en alta cantidad. Cerca de una cuarta parte de su composición es proteína, lo cual es esencial para cualquier persona que busque controlar la glucosa y conservar masa muscular, especialmente si está perdiendo peso o vive con diabetes. ¿Y por qué eso importa tanto? Porque el tejido muscular es el principal consumidor de glucosa del cuerpo. Cuando tienes suficiente músculo y lo nutres bien, el azúcar se usa como energía, no se acumula. Es decir, mantener músculo no es solo un tema estético, es una estrategia metabólica inteligente. Pero eso no es todo. Esta harina también contiene un tipo especial de carbohidrato llamado almidón resistente, que se comporta como la fibra, no se digiere del todo, sino que llega al intestino grueso y alimenta a las bacterias buenas. El resultado es una fermentación saludable que produce compuestos antiinflamatorios, mejora la sensibilidad a la insulina y regula el tránsito intestinal. Y hay algo más, su índice glucémico es muy bajo. Mientras la harina de trigo ronda entre 70 y 85, la de garbanzo se mantiene alrededor de 35 o 40. Esto significa que genera una curva de azúcar mucho más suave, sin picos ni bajones bruscos. En consulta, he visto pacientes que al cambiar sus panes empanizados o masas por versiones con esta harina, bajaron sus picos postprandiales en más de un 30%, sin sacrificar sabor. En cuanto a nutrientes, también aporta hierro, magnesio, zinc y fósforo, minerales fundamentales para producir energía, regular la insulina y fortalecer el sistema inmunológico. Incluso contiene aminoácidos como la lisina y la arginina, que ayudan a mejorar la circulación y estabilizar la presión arterial. Y hablando de saciedad, esta harina llena de verdad. Gracias a su mezcla de proteína y fibra, mantiene el estómago satisfecho por más tiempo, reduce los antojos y ayuda a evitar picoteos innecesarios. Es ideal para quienes viven con ansiedad por lo dulce o necesitan controlar su apetito sin pasar hambre. ¿Y cómo se usa? Muy fácil. Puedes preparar tortillas, crepas, hamburguesas, vegetales o panes. La clave está en hidratarla bien, una parte de harina por 2 de agua, dejarla reposar unos minutos y listo. Queda suave, manejable y muy versátil. Una receta básica: 3 cucharadas de harina de garbanzo, medio vaso de agua, una pizca de sal y una gota de aceite de oliva. Se cocina a fuego bajo y listo. Tortilla sin gluten, alta en proteína y amigable con tu glucosa. Otra gran ventaja es su capacidad para combinarse con otras harinas. Por ejemplo, si la mezclas con avena integral, obtienes el equilibrio perfecto entre fibra, proteína y carbohidratos complejos. La avena regula la absorción de glucosa. El garbanzo aporta proteína que alimenta el músculo. Juntas forman una dupla ganadora. Precauciones: sí, como toda leguminosa, en exceso puede generar ligera distensión abdominal si no estás acostumbrado. Por eso te recomiendo empezar con 1 o 2 cucharadas al día y aumentar poco a poco, siempre con buena hidratación. En resumen, la harina de garbanzo nutre de verdad. No solo da calorías, da herramientas para que tu metabolismo funcione mejor. He visto personas que al incluirla de forma regular mejoran sus niveles de glucosa, su colesterol y su energía en pocas semanas. Y si creías que ya habías visto todo, la siguiente harina tiene un impacto aún más profundo. Regula tus hormonas, calma tu inflamación y potencia tu sensibilidad a la insulina. No te la pierdas. En el mundo de la nutrición hay alimentos que pasan desapercibidos por su tamaño, pero que esconden un poder enorme. Ese es el caso de la harina de linaza y su alternativa, la chía molida. 2 semillas pequeñas, pero con un impacto profundo en el metabolismo, las hormonas y la inflamación. Si tu cuerpo está desajustado, con subidas de glucosa, cambios de ánimo, fatiga o sueño irregular, puede que no solo necesite regular el azúcar,
puede que también necesite recuperar el equilibrio hormonal. Y ahí es donde entra esta harina. La linaza contiene un grupo de compuestos llamados lignanos, que actúan como fitoestrógenos naturales. No son hormonas, pero se parecen lo suficiente como para modular el sistema hormonal. Si hay exceso, lo equilibran. Si hay déficit, lo compensan. Ese efecto es útil tanto para hombres como para mujeres, porque las hormonas influyen en mucho más que la fertilidad. Regulan el apetito, el sueño, la energía y la forma en que usamos la glucosa. Además, esta harina es una de las fuentes vegetales más ricas en omega 3, especialmente ácido alfa. Este tipo de grasa tiene un efecto antiinflamatorio potente. ¿Y por qué eso importa? Porque la inflamación silenciosa es una de las causas profundas del descontrol metabólico. Cada vez que el azúcar está alta, se genera daño en los vasos sanguíneos y los omega 3 ayudan a apagar ese fuego. Otro punto fuerte, su fibra doblemente funcional. Por un lado, la fibra soluble forma un gel que atrapa parte del azúcar y el colesterol, reduciendo su absorción. Por otro lado, la fibra insoluble mejora el tránsito intestinal y alimenta la microbiota. Ambas juntas actúan como un filtro natural que limpia y regula el sistema digestivo. En consulta, suelo recomendar 1 o 2 cucharadas al día de linaza molida o chía molida, dependiendo del sabor que prefiera la persona. Puede agregarse fácilmente a un licuado, avena, yogur, pan integral o incluso agua con limón. Eso sí, siempre con suficiente líquido, porque absorben varias veces su peso en agua. Cuando se combina con avena integral, el efecto es casi mágico. Los betaglucanos de la avena reducen los picos de azúcar y los lignanos de la linaza regulan el sistema hormonal. El resultado es una mezcla que sacia, nutre y estabiliza el metabolismo. Pero los beneficios no terminan ahí. Estudios clínicos han demostrado que el consumo regular de linaza puede reducir el colesterol LDL y los triglicéridos en tan solo 2 meses. También mejora la presión arterial gracias a sus compuestos naturales que dilatan los vasos sanguíneos y protegen el corazón. Y quizá lo más poderoso de esta harina sea su efecto silencioso. Mejora la salud intestinal. Cuando el intestino está sano, todo el cuerpo responde mejor. Se absorben mejor los nutrientes, se eliminan toxinas, se regula el sistema inmune. He visto pacientes con digestión lenta, inflamación o gases que mejoraron notablemente solo con incorporar linaza molida con regularidad. Eso sí, hay una diferencia clave. No sirve tomar la semilla entera. Debe estar molida o en forma de harina fresca para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes. Lo mismo aplica para la chía. Molida es mucho más efectiva que entera. ¿Precauciones? Sí, como siempre. No excedas la dosis. Más de 2 cucharadas puede causar malestar si no tomas suficiente agua. Pero usada con inteligencia, esta harina es una joya. En resumen, la linaza o chía molida no solo regula la glucosa, sino que mejora la inflamación, equilibra tus hormonas y fortalece tu sistema digestivo. Y lo más importante, ayuda a que tu cuerpo vuelva a funcionar con armonía sin esfuerzo constante. Y si ya conociste las 5 harinas por separado, lo que viene ahora es clave, cómo combinarlas para lograr resultados reales y sostenibles en tu día a día. Ya conociste las 5 harinas más funcionales para tu metabolismo, pero aquí viene lo más útil de todo, cómo combinarlas para que realmente hagan efecto en tu vida diaria. Porque no se trata solo de saber cuáles son buenas, sino de aprender a usarlas de forma práctica y estratégica. Lo primero que debes saber es que mezclarlas entre sí potencia sus beneficios. Cada harina aporta algo distinto. Unas ofrecen fibra, otras proteína, otras grasas saludables. Pero cuando las combinas bien, se produce una sinergia que estabiliza el azúcar, mejora la digestión, reduce antojo y mantiene tu energía estable por horas. Por ejemplo, si quieres un desayuno que te mantenga saciado hasta la comida y que evite los picos de azúcar a media mañana, prueba esta combinación. 1 cucharada de harina de coco, más 1 de avena integral, más 1 de linaza molida. Mézclalas en yogur natural o leche vegetal con canela y tendrás una mezcla rica en fibra, grasa buena y compuestos antiinflamatorios. Buscas algo más salado que también te ayude a controlar los triglicéridos y cuidar tu corazón. Entonces combina 2 cucharadas de harina de garbanzo más 1 de almendra más cúrcuma y agua tibia. Puedes hacer una tortilla suave y saciante con proteína vegetal, grasas insaturadas y antioxidantes que protegen tus arterias. También puedes usar las combinaciones para mejorar tu digestión y microbiota. Un clásico de mis pacientes es 1 cucharada de avena integral
más 1 de linaza molida, más agua tibia con limón. Tómalo en ayunas 3 veces por semana y notarás cómo se reduce la inflamación, mejora tu tránsito intestinal y te sientes con más ligereza física y mental. La clave está en probar, observar y ajustar. Cada cuerpo responde distinto, pero los principios son los mismos. Fibra para ralentizar la absorción, grasa saludable para estabilizar la energía, proteína vegetal para conservar músculo y compuestos funcionales para reducir la inflamación. Y no necesitas hacer recetas complicadas. Puedes mezclar las harinas en licuados, cakes, panes rápidos o incluso en tus tortillas caseras. Solo recuerda siempre acompañarlas con suficiente líquido, sobre todo en el caso de la linaza o el coco. Muchas personas creen que comer saludable es difícil, pero la verdad es que con estas harinas puedes seguir disfrutando de tus platillos de siempre pan, tortilla, galleta, crema, desayuno, pero transformando su impacto metabólico. Ya no se trata de prohibir, sino de cocinar con conciencia. Y justo eso es lo que veremos a continuación, cómo empezar con estas harinas sin errores y con resultados visibles desde la primera semana. Uno de los errores más comunes al intentar cambiar de harinas es hacerlo todo de golpe y sin medida. Y eso, lejos de ayudarte, puede causar malestares, frustración o terminar en el abandono. Por eso, en esta sección vamos a responder lo más práctico. Cuánto usar, cómo empezar y qué errores debes evitar. Primero, lo esencial. Empieza poco a poco. Tu cuerpo necesita adaptarse, especialmente si antes usabas harina refinada o tenías una dieta baja en fibra. Lo recomendable es iniciar con 1 o 2 cucharadas al día de una sola harina, preferentemente mezclada con otros alimentos, un licuado, una tortilla casera, un yogur natural o un pan sencillo. Con el tiempo, y si tu digestión responde bien, puedes ir combinando 2 o 3 harinas en pequeñas cantidades. Por ejemplo, una mezcla funcional para el desayuno puede ser 1 cucharada de linaza molida, 1 de avena integral y 1 de harina de coco. Eso te da un desayuno completo con fibra, proteína vegetal y grasas saludables, suficiente para mantenerte saciado por horas sin sobrecargar tu sistema digestivo. Ahora, ¿qué errores debes evitar? El primero es abusar de la cantidad. Aunque sean saludables, estas harinas son densas en nutrientes y fibra. Más no significa mejor. Un exceso, especialmente sin suficiente agua, puede provocar gases, distensión abdominal o estreñimiento. Siempre acompaña a tus harinas funcionales con buena hidratación. Segundo error, no revisar la etiqueta. Muchas marcas comerciales venden harinas que parecen naturales, pero están cargadas con azúcar, saborizantes o conservadores. Asegúrate de que el envase diga 100% harina de y nada más, sin añadidos. Tercer error, esperar resultados inmediatos. Estas harinas no son una pastilla mágica, funcionan con constancia. Los verdaderos cambios vienen cuando las usas a diario, sin prisa, como parte de una alimentación más equilibrada. Y el cuarto error, no combinarlas bien en las recetas. Por ejemplo, la harina de coco absorbe mucho líquido. Si usas una taza entera como sustituto directo de la harina de trigo, te va a quedar una masa seca y compacta. Lo ideal es usar 1/4 de taza de coco por cada taza de harina tradicional y ajustar los líquidos. Otro consejo práctico, no empieces con todas las harinas a la vez. Elige una, pruébala varios días, observa cómo te sientes y luego incorpora otra. Así sabrás cuál te funciona mejor y cómo reacciona tu cuerpo. En personas con prediabetes o diabetes, estas harinas pueden convertirse en una herramienta real, pero siempre deben acompañar de buenos hábitos generales. Moverte todos los días, dormir bien y reducir el exceso de alimentos ultraprocesados. Recuerda, lo más importante no es hacer todo perfecto, sino hacerlo sostenible. Lo que tu cuerpo necesita no es una moda, sino un nuevo ritmo. Y estas harinas pueden ayudarte a marcar ese nuevo comienzo. Y si todavía dudas de si vale la pena el cambio, espera escuchar lo que suele pasar en las primeras semanas, cuando empiezas a usarlas con constancia. Lo que viene te va a motivar. Muchos llegan a consulta preguntando con desconfianza, ¿y si cambio mis harinas, realmente voy a notar la diferencia? La respuesta corta es sí, pero no se trata de magia, se trata de cómo responde tu cuerpo cuando por fin le das los ingredientes que sabe aprovechar. ¿Qué puedes esperar si haces el cambio? En la primera semana, lo más común es notar menos antojo, especialmente por pan dulce o botanas entre comidas. Eso ocurre porque estas harinas, especialmente las de almendra, garbanzo y linaza, generan una saciedad real, duradera. Le mandan señales al cerebro de que ya estás satisfecho
Y cuando el cuerpo se siente nutrido, deja de gritar por azúcar. Después de unos días, muchas personas también reportan menos inflamación abdominal y una digestión más regular. La fibra de coco, avena y linaza empieza a hacer su trabajo, limpiar el intestino, nutrir la microbiota y mover mejor los desechos. Esa sensación de pesadez que vivías después de comer se reduce y en su lugar aparece una ligereza nueva. Otra señal clara es la energía sostenida. Si antes te daba sueño o agotamiento después del desayuno o la comida, ahora sentirás un cambio. Gracias a la absorción lenta de carbohidratos y a las grasas saludables de la almendra o el coco, el cuerpo mantiene estable la glucosa por más tiempo. Y cuando la glucosa no sube ni baja bruscamente, tu energía se mantiene constante. Más enfoque, menos fatiga. En muchos casos también mejora el estado de ánimo. No es casualidad. Las bajadas de glucosa generan irritabilidad, ansiedad y falta de concentración. Pero cuando estabilizas tu metabolismo, también estabilizas tus emociones. Incluso algunos pacientes reportan dormir mejor o despertarse con más claridad mental. Y en la siguiente semana, lo que suele llegar es lo más poderoso. Glucosa más estable, menor cintura abdominal, mejor perfil de colesterol y más motivación para seguir cuidándote. Porque una vez que empiezas a sentirte bien, ya no quieres volver atrás. Y todo empezó por cambiar la harina. No necesitas dejar de comer pan, tortillas o postres, solo necesitas usar los ingredientes que le enseñan a tu cuerpo a funcionar mejor. Y lo que antes parecía un sacrificio, ahora se convierte en una elección consciente. Pero lo más importante es esto, no se trata de hacerlo perfecto ni de cambiar todo en un solo día. Lo que transforma es la constancia, una cucharada diaria, una receta diferente, un desayuno bien elegido. Cada pequeño paso suma y tu cuerpo responde con claridad. Y para cerrar, quiero dejarte una idea clave. Tu cuerpo no necesita milagros, solo necesita coherencia. Y eso empieza con algo tan simple como la harina que eliges. Vamos a cerrar este recorrido. Después de todo lo que has aprendido, es momento de hacer una pausa y reflexionar. Porque tal vez durante años te dijeron que para estar bien había que dejar todo. El pan, las tortillas, los postres, los antojos. Y eso genera miedo, frustración y hasta culpa. Pero la realidad es otra. Tu cuerpo no te pide perfección, te pide constancia. No necesitas vivir con miedo a la comida. No se trata de eliminar lo que amas, sino de aprender a elegir lo que te nutre de verdad. Las harinas que conociste, coco, almendra, avena integral, garbanzo y linaza, no son una moda, son herramientas concretas que han demostrado su efecto en miles de personas que, como tú, buscaban una forma de comer bien sin sentirse castigadas. He visto transformaciones increíbles con cambios sencillos, personas que despertaban con fatiga y ahora inician el día con energía sostenida. Personas que vivían con antojos constantes y hoy controlan su apetito con facilidad. Todo por sustituir una harina. Un cambio pequeño, pero con efecto multiplicador. Porque la salud no se construye con decisiones perfectas, sino con elecciones consistentes. Una cucharada diaria, un desayuno nuevo, un pan distinto. Eso es suficiente para comenzar. Y sí, habrá días donde te equivoques, donde regreses al pan blanco o al pastelito. No pasa nada. Lo que importa es regresar al camino, no desde la culpa, sino desde el compromiso contigo mismo. Porque cuando eliges lo que pones en tu plato, también estás eligiendo cómo quieres vivir. Así que hazlo fácil. Empieza por una sola harina. Elige la que más te llamó la atención. Agrégala a tu licuado, a tu tortilla, a tu desayuno. Observa cómo responde tu cuerpo y si te sientes mejor, continúa. Conviértelo en hábito. Verás que con el tiempo, lo que hoy parece un pequeño ajuste será el inicio de una transformación profunda. Recuerda, la salud no se pierde de golpe ni se recupera con prisa. Se construye paso a paso, elección tras elección. Y tú puedes empezar hoy mismo. Solo necesitas decidir que mereces sentirte mejor y actuar en consecuencia. Porque tu cuerpo no te exige perfección, solo te está pidiendo que lo cuides con constancia. Y si lo haces, él te lo va a agradecer. En energía, en bienestar, en vida.